Algunos chicos están preocupados hoy, porque dice que ya se viene el 14 y no tienen plata, dice. Y la solución están terminando ahí con su flaquita. Y el 15 regresas. Mira de acá. No hagas eso porque el 14 se va a encontrar a alguien y el 15 ya no va a querer volver. En serio, dice que varios están terminando con sus flacas porque no hay plata para el 14. ¿Serio? ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Ah? ¿Cómo es el caso de ustedes, muchachos? ¿Sí? Yo te voy a enseñar algo para que no gastes mucho e igual te acepte. ¿Ya? Nada. Pero primero tienes que darle regalo, pues si no, no va a aceptar. Nada. Habla, ¿te enseño algo o no? Que no vas a gastar mucho, pues. Un sol te va a costar ese regalo. Un sol, ¿ah? Nada, hijo. Un sol te va a costar, ¿ah? A mí me funcionaba siempre. Siempre funcionaba. Claro, esa fecha el bombón costaba una china, pues, 50 céntimos. Claro, el bombón, pues. Y ibas así y le decías, mi amor, te tengo un regalo. ¿Cuál? Volteaba y le decías, un bombón para otro bombón. Ya, te atracaba, pues. Y a las chicas les gusta que le hables bien, pues. Mira, con una china ya, vamos, mi amor, con china. Tú como Gil gastando 100 lucas en peluche. Así que ya sabes, ¿ah? Si no tienes dinero, no termines. Aplica la estrategia de Harry. Un bombón, ¿ah? ¿Realismo estamos? No, romanticismo, ¿no? Ah, romanticismo es. Ya saben, niños, entonces, ¿ah? Hoy, ¿por qué son medio raros ustedes hoy? Ayer desde las 6 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche, tan que me escribían, me llamaban. ¿Va a haber clase? Mario. ¿Cuántos rayos tiempo de leer ha parado? Imagínate que en la balacera acá se estaban matando en el estado, nosotros estábamos en clase. Nunca hemos parado. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo alguien me va a decir preguntando? Hoy día en la mañana no dejan ni dormir, hoy desde las 5 están que revientan el celular. Mario. Habla nada más, voy a reconocer tu voz. Ahorita voy a preguntar y ahí voy a reconocer su voz de ese niño. Él era, creo, voz medio raro. O en serio, a un nuevito, a alguien que nunca ha estado en tiempo de leer, le puedo creer. Pero los que siempre han estado, ellos todavía preguntan. Madre, los ciclerazos, los que siempre han estado, va a haber clase. Mario, serio. Muy bien, muchachos. Listo, arrancamos, pasa, hijo, con este movimiento literario. Una pregunta de examen pre-UNCH, creo que fue esta, o examen de admisión. Ya, la cosa es que fue examen.
Decía, movimiento literario decimonónico que le dio importancia a la inspiración y al genio creador. Obviamente la respuesta era romanticismo. Ahora, decimonónico, ¿qué significa? De que este movimiento se desarrolló en el siglo XIX, básicamente, pero su origen todavía fines del siglo XVIII y se prolongó hasta la primera mitad del siglo XIX. Por eso se llama decimonónico. Profe, ¿y qué significa que este movimiento le dio importancia al genio creador y a la inspiración? Pregunto, antes del romanticismo, ¿qué movimiento se dio? Renacimiento, fuera de acá hoy. Hoy te voy a repetir otra vez la memotecnia, no creo, ¿ah? No creo, ¿ah? Ya, a ver, tú me ayudas, ya no necesitamos la memotecnia. Ya, después del clasismo, ¿qué sigue? Medievalismo, después del medievalismo. Mira, renacimiento, después barroco, después neoclasismo, después romanticismo, después vanguardismo. Ahora, si quiero, puedo agregar acá todavía simbolismo, parnasianismo y modernismo. Ahí lo dejo. Entonces, yo les preguntaba, antes del romanticismo, ¿qué movimiento se da? Neoclasicismo. Ahí está. Y en el neoclasicismo, ¿qué predominaba? Mira, predominaba la razón, predominaba la imitación. O sea, no había originalidad, no había ese poder de inspiración. Entonces, ¿y qué literatura imitaba el neoclasicismo? ¿Qué movimiento imitaba? A los clásicos, pero imitaban. Ahora, paralelo al desarrollo del neoclasicismo se dio esto, mira, la ilustración, la enciclopedia, ya. Ahora, estas cuestiones también estuvieron vinculados a la razón, ya, entonces, razón, imitación. Sin embargo, el romanticismo le da importancia al genio creador. Es más, a finales del siglo XVIII, ¿dónde se originó el romanticismo? ¿Alemania o Francia? Alemania. Muy bien. En Alemania aparecieron un movimiento juvenil que justamente reaccionaron contra todo esto. ¿Cómo se llamaba ese movimiento juvenil? Complétame. Muy bien, el Sturm und Drang. Ajá, el Sturm und Drang. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tormenta y pasión. En algunos libros vas a encontrar también lo siguiente: tempestad y pasión. En otros libros vas a encontrar arrebato e ímpetu. ¿Sabes qué significa tempestad? Que ellos generaron una revuelta, una rebelión. Se rebelaron. ¿Y contra qué se rebelaron? Contra la razón, contra la imitación, contra la ilustración, contra la enciclopedia. O sea, también contra el neoclasicismo. Porque acá predominaba imitación, razón, ilustración, todo esto. Pero para los románticos eso no valía. Para los románticos decían que el hombre tiene que ser un tremendo creador. Además que el hombre tenía que crear con el corazón y no con la razón. El hombre debía crear con el corazón y no con la razón. ¿Qué significa crear con el corazón? Predominio del sentimiento. ¿Ves? Entonces, el Sturm und Drang, yo sé que siempre te han explicado esto, pero ahora tú tienes que entender que fue un movimiento juvenil que generó toda una gran revuelta, toda una gran rebelión contra eso, ¿ya? Y en el cual para ellos predominó pues la inspiración. Entonces, de esta manera aparece el romanticismo constituyéndose como una rebelión. ¿En contra de qué esta rebelión? Primero, en contra del neoclasicismo. También en contra de qué? En contra de la razón.
y también en contra de las ideas de la Ilustración. Estoy poniendo esto, ayer estaba revisando algunas preguntitas de la San Marcos y encontré una que decía, movimiento literario que surgió en contra de las ideas de la Ilustración. Ya tenemos acá, ¿cuál es? El romanticismo, ¿ya? En contra de la enciclopedia. Con ustedes puedo darles estos datitos, pues, porque los datos básicos ya ustedes saben, ¿sí o no? Yo no. ¿Quién es ese hoy? Chamar, sáquenlo ese, ¿ya? Sáquenlo, a empujones sáquenlo ese chico, ¿ya? Por favor. Lo dejamos ahí. Muy bien, características. Hablando de características, mira, ve. Hablando de características primero, ¿objetivismo o subjetivismo? Subjetivismo. Cuando digo subjetivismo, ¿es predominio de qué? Sentimiento. Ya. El romanticismo. Señala verdadero o falso el siguiente enunciado. Espérate hoy. El romanticismo tuvo un apego al pasado. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ya, ¿a qué pasado? Esa es, apego al pasado medieval. Mira, siendo este movimiento que aparece en el siglo XIX, se enfocaba en acontecimientos de la Edad Media, ¿ya? En acontecimientos de la Edad Media. Y este tema importante, el amor. Pero el amor hacia tres elementos. Mira, primero, el amor a la patria. Señala verdadero o falso el siguiente enunciado. Las novelas románticas se inclinan hacia el nacionalismo. ¿Cómo que falso? Si amor a la patria. Chamayo. Mira, les cambio el término y ya tu cerebro se bloquea. Otra pregunta. ¿Cuál de estos tres elementos refleja el alma y estado de ánimo del romántico? La naturaleza. El paisaje refleja el estado de ánimo del romántico. Cuando el romántico estaba triste, el paisaje era sombrío, tétrico. Si había un río, era río de aguas turbias. ¿Ves? El estado se identifica con el estado de ánimo del romántico. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Aquí vamos a encontrar en el romanticismo mucho individualismo. Mucho individualismo. ¿Ya? Que se va a vincular también con el egocentrismo. Ahora, muchas veces el romántico no se interesaba por los problemas sociales, ¿ya? Y ahí encontramos este tema, mira, la fugacidad. El romántico fugaba de su realidad, se fugaba al pasado medieval, se fugaba a lugares exóticos, a lugares extraños, porque el romántico dentro de la sociedad era incomprendido, porque él sabía que en la sociedad sus objetivos no se iban a cumplir y creaba mundos tan fantasiosos y se escapaba de la realidad. Eso se llama fugacidad. Ya, eso se llama fugacidad. También la inclinación por los lugares extraños, mira acá tengo el exotismo. A ver, pregunto, levanten la mano, ¿quiénes son románticos en este salón? Románticos. Ahí hay uno, ya. Ahí hay dos, tres. Pregunto, ¿tú que eres romántico? Escúchame, ¿tú que eres romántico, hijo? La pregunta es, ¿tú que eres romántico? Imagínate que te has enamorado de una chica, ¿te matarías por ella? Entonces no eres romántico. Está huevón, dice. Entonces no eres romántico, pues hijo. Mira, depende, pero depende de qué. ¿Depende de qué? No, estáis mal. Están mal, niños.
Y ese todavía me dice, soy romántico. Le digo, ¿morirías por alguien? Está weón, dice. ¿Ah? No, yo qué voy a ser romántico, yo no soy romántico. Ya. Llama, pedile. Aquí te voy a explicar, mira, la conducta del romántico. ¿Cómo era el romántico? Para eso, chicas, si alguien les dice, de repente este 14 te va... Shh, cállate, cállate. Chicas, si alguien les dice soy romántico, dile, ¿te matarías por mí? Si te dice sí, es romántico. Si te dice no, no es romántico. Pero... concreto, así, de arranque. Porque el romántico, primero, es individualista, es egocéntrico. Y mira, el romántico obviamente se enamora. Ya, se enamora. Lo malo, este romántico siempre se enamora de una mujer prohibida. Siempre se enamora de una mujer prohibida. Entonces, ¿qué pasa? A veces ese hombre se enamora de una mujer que está comprometida, ¿ya? O sea, mejor no hablo nada. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente este enamoramiento no funciona porque va solo de un lado. Del otro lado no hay respuesta a ese enamoramiento. Entonces, ¿en qué cae este romántico? Mira, cae en el sufrimiento. Ahora, una persona que utiliza la razón va a decir lo que el joven ha mencionado. O sea, se da cuenta que esa chica no es para él, está comprometida. Va a decir lo que el joven dice. Taón. Y se aleja. Pero el romántico no. Se enamora y se acerca más. Entonces, del sufrimiento pasa a la depresión. A la miércoles, a la depresión. Oye, pero el romántico persiste en ese amor. Obviamente que esta depresión ya le va a llevar a ideas fatales. ¿Cuál es esa idea fatal? El suicidio. Señores, esta es la naturaleza del romántico. Ahora dime, ¿hay algún romántico acá? Nadie. Pajarito, por lo menos si es más interesado. Yo quiero una mujer con plata, dice, que tenga terreno, dice. ¿Ves? Qué romántico. Esta es la naturaleza del romántico. Imagínate que incluso en el siglo XIX apareció un efecto, el efecto wertherianismo, el efecto Werther, que esta es la historia de un joven que se enamora, pero la mujer era prohibida, la chica se casó, él seguía enamorado, cayó el sufrimiento, la depresión, finalmente se suicida. Ahora, ese wertherianismo, el efecto Werther, ¿qué generó? Que en esa época en Alemania, Francia, Dinamarca, Inglaterra, los jóvenes se enamoraban así como Werther. Esos eran románticos y se mataban, una ola de suicidios. Esos eran románticos. ¿Tú qué vas a ser romántico? Para nada. Bien, ahí está. Seguimos. Vamos ahora a explicar sobre este gran escritor, Víctor María Hugo, o Víctor Mari Hugo, nada más. Como hombre de literatura, ¿qué géneros destacó? Género, estoy diciendo, romanticismo. Género lírico, sí. Fue poeta. Escribió obras de poesía, por ejemplo, odas y baladas, Hojas de otoño. Escribió novelas, fue novelista. Por ejemplo, esta genial obra. Para algunos es la mejor obra de Víctor Hugo, Los Miserables. No Nuestra Señora de París. La crítica considera como la mejor obra de Víctor Hugo Nuestra Señora, digo, Los Miserables. ¿Ya? Una historia de amor en el contexto de la Revolución Francesa. ¿Ya? Es paja, es un libro así de casi 1000 páginas. Sí. En la universidad algunos les van a mandar a leer eso. Y como no van a poder leer, van a venir, profesor Harry, házmelo el análisis, explícame. Ya sé,
Ya les voy diciendo, yo cobro por cada análisis 200 soles. ¿Ya? Pero si ingresas y te tomas foto en tiempo de leer es gratis. Oye, eso le pasó. Normal, ándate. Ahora varios se han ido. El ciclo anterior se han ido varios. Y ahora el otro día han venido, profe, ¿nos ayudas a hacer nuestro trabajo? ¿Qué crees que les he dicho? Mira. Sí. Ya, bueno, tú decides. Ahora sí ya te vas a quedar. Poeta, novelista y dramaturgo. Cuando digo dramaturgo, obras de teatro. Y hay dos obras de teatro importantísimas, que ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, aparte de ello, también Víctor Hugo fue un político. Fue un político. Mira, dentro de la política francesa, Víctor Hugo fue uno de los políticos más humanistas, uno de los políticos que se identificó con el pueblo. ¿Ya? Y por esa razón, cuando él muere en 1885, todo el pueblo y la clase popular se identificó con él y acompañó su cortejo fúnebre. En toda la historia de Francia, según dicen que no ha existido un funeral más multitudinario que el de Víctor Hugo. En toda la historia de Francia. ¿Ya? Porque por lo que te estoy explicando ya, pues hijo, se identificó con el pueblo. Mario. Como político incluso ayudó a aprobar leyes en favor del pueblo. Es por esa razón. ¿Ya? Poeta, novelista y dramaturgo y político francés. Muy bien. A ver, ¿recuerdan algunos seudónimos o calificativos? El niño sublime. Eso era, ¿sabes por qué le pusieron? En Francia ya existían románticos, antes que Víctor Hugo. Pero él es el que inicia oficialmente. Entonces, por ejemplo, había un autor que se llamaba Chateaubriand. Ya, Chateaubriand. Y ese señor era un poeta ya reconocido, un autor ya conocido. Víctor Hugo a los 13, 14 años escribió una nota y el que decía, quiero ser como Chateaubriand. Hay un niño sublime. De ahí viene el niño sublime. Otro calificativo. Otro. El sumo pontífice de las letras francés. Por la importancia que tuvo. Ahora, a mí me gusta más este de acá. Yo lo voy a poner, mira. Habla, te la pongo. El capitán del romanticismo. Agrégale, pues, hijo. ¿Qué significa el hecho de que le consideren el capitán del romanticismo? Prácticamente el máximo representante del romanticismo. Algunos dicen máximo representante del romanticismo francés. No, máximo representante del romanticismo universal. Y aquí van las razones por las cuales él adquiere tremenda importancia. Veamos entonces. Por la publicación de dos obras. ¿Cuáles son? Mira. Nuestra Señora de Paz. Espérate, oye. Mira, la primera obra que tiene gran importancia plantea las bases del romanticismo. En el prólogo de esta obra se plantea las bases del romanticismo. Ahora, y en la otra obra le da inicio oficial al romanticismo y el fin oficial del neoclasicismo. ¿Ya? Y aquí están las dos obras importantísimas. ¿Cuáles? Primero, las bases del romanticismo se plantea en el drama Cromwell. Ahí está. Ahora, y el estreno de Hernani representa el inicio oficial del romanticismo y el fin del neoclasicismo. De ahí que este señor adquiere gran importancia. Bueno, tú sabes que el romanticismo tiene vertientes. Romanticismo sentimental, romanticismo histórico, hasta social. Víctor Hugo, ¿dónde lo ubicamos? Ya, solo te doy dos opciones. Romanticismo sentimental o histórico.
Ya te agarré. ¿Cuál es la vertiente? Romanticismo histórico. Porque dentro de sus obras, él incluye elementos históricos. Una preguntita de examen. Gran elemento histórico que aparece en la novela Nuestra Señora de París. La catedral. ¿Ves? Ahora, en la novela Los Miserables, te habla de la Revolución Francesa. Mira cómo él inserta en sus obras elementos históricos. Por eso, romanticismo histórico. Pero una chiquita, de repente por ahí en algunos libros van a encontrar vertiente social. Puede ser que tenga de social también, pero escuchen un detalle. La UNCH considera esto. Entonces no voy a ahondar, pero sí le estoy diciendo, de repente pueden encontrar vertiente social. De repente. Ya, pero hay que enfocarnos en la UNCH. Histórico. ¿Ya? Listo, niños. Vamos entonces a la siguiente parte de del romanticismo. Nuestra Señora de París. Hay un personaje grotesco en la novela Nuestra Señora de París. A ver, ¿estás alucinando tú que yo me parezco a Quasimodo? De corazón noble, de corazón noble. Ah, ya, sí, el niño tiene razón. En los sentimientos me parezco a él. Físicamente. Cuidado entonces, te va a hacer ver mi bulto, ¿eh? O sea, el de la espalda, pues. Me demoro, pero me expreso bien. Nuestra Señora de París. Profe, ¿hay clase? La madre, esos son la muerte. ¿Vale? Ahora ya sabes, cuida que me digas asparo, nada. Ya, ¿a qué género pertenece Nuestra Señora de París? Lírico narrativo. Porque esta es una novela. Novela. ¿Cuál es el escenario de esta novela? ¿Cuál es el escenario? ¿No estás viendo ahí? París. Hoy sí te estoy mostrando ahí. París, ya. Pregunto, ¿París de qué época? ¿Época contemporánea o época medieval? París medieval. Novela del siglo XIX que retrata París medieval. Nuestra Señora de París. Siglo XV. Siglo XV. ¿Ya? Ahora, en el prólogo del libro, Víctor Hugo cuenta que él visitó en el año 1831 la catedral. Hablando de catedral, ¿cómo se llamaba la catedral? La catedral de Notre Dame. Notre Dame, ¿cómo que Notre Dame? Notre Dame. Que yo tuve la oportunidad de visitarlo 2 veces. Escucha, la última vez que yo estuve en París era en abril del 2019, antes de la pandemia. Y dije, pucha, voy a visitar una vez más la catedral. Fui para visitar la catedral. Miércoles estaba incendiando. Ya, no vayan a pensar que yo le prendí fuego. No, no. Hoy se estaba incendiando. Chicos, el año 2019, la catedral de Notre Dame sufrió un tremendo incendio. No se sabe cómo se generó, hasta ahora no sabe cómo se generó este incendio. Bueno, a mí no me mires, yo fui a verlo. Entonces, hasta ahora, imagínate que siguen en trabajos de reconstrucción. Todavía no termina esa reconstrucción. Porque hay la necesidad de reconstruir este monumento histórico que data de la Edad Media. ¿Ven? Yo estuve en Francia. ¿Ahora sí me creen?
Gracias, gracias. Entonces, Víctor Hugo, que ha visitado también la catedral, hoy encontró en uno de los muros de la catedral, cuando estaba visitando, una inscripción griega. Esa inscripción griega que aparece en la catedral, en los muros de la catedral, era esta de acá. Anás. Es un vocablo griego. Y esta palabra tiene su significado. Primero, ¿qué significa? Fatalidad. Dos. Ahora, tú dime, tú que ya sabes esta novela, ¿hay hechos fatales en la novela? Sí. También tenemos acá dos, lo inevitable. ¿Hay hechos inevitables en la novela? Sí. Tres, el destino. Ajá. El destino. Chamario. Siempre que como con bastante ají me da sed. Toma Serpa. Cómprame agua, hijo. Si es con gas, excelente. Si no, ya aunque sea sin gas. Gatorade. No, estaba viniendo y la gente estaba comiendo ricazo acá arribita en el cajero. Su chunito, triguito, lo qué rico. Su papa con huevito, con su japchicito, lo qué rico. Los estoy antojando, creo. Ya. Bueno, hablando de la Catedral de Notre Dame, lo voy a dibujar ya a lo que me acuerdo cómo era, porque yo lo vi en persona. Pues. Ya, a lo que me acuerdo cómo era. Son parecidas a las catedrales, no, este era diferente. Este era diferente. ¿Ah? Claro, las iglesias de Huamanga sí se parecen, ¿no? Esta. Oye, si no me crees, busca en internet y mira, tiene esta forma. Si no me crees, ¿ah? No, yo he ido a Francia hoy. Es más largo. Más grueso son las torres. Sí. Ya, yo no voy a poner algunos detalles, pero sí estas cosas por donde aparecía Quasimodo. ¿Cómo la catedral de Huamanga? No. Ahora, ni siquiera busca con gas este chico. Pucha, te arranca, compra sin gas. Todos buscan lo fácil nomás de estos niños. Tenías que ir al mercado Neri, pues ahí hay con gas, hijo. Destépalo. He escuchado varios de agüita de estábola. ¿Qué más he escuchado? De míbola. De mípalo. Bueno. Tú que ya has escuchado varias veces esta novela. En el frontis de la catedral, en esta parte, hay una plaza. ¿Cómo se llama esa plaza? Ahora, en este lugar se cometían las ejecuciones, los castigos a los que se los merecían. ¿Cómo se llamaba esa plaza? La Plaza Grep. No te acordabas, ¿no? Entonces, en el frontis de la catedral, aquí enfrente, chicos, está una plaza. Acuérdate que en esa plaza se van a realizar todas las ejecuciones, ¿ya? Todas las ejecuciones. Bien. Vamos entonces a explicar rápidamente, chicos, esta novela. Era el 6 de enero de 1482. ¿Ya? 6 de enero. Y era un día de fiesta. Uy. La Plaza Grep se estaba llenando de gente.
muchos incluso entrando a la catedral. Ahora vamos a explicar por qué razones. Entonces acá inicia la novela en 6 de enero de 1482, en un día de fiesta. ¿Alguna vez preguntaron en un examen, esta sí fue preunch, cómo se llamaba la fiesta? Carnaval. La fiesta con la cual da inicio a la historia de la novela Nuestra Señora de París. La fiesta de la Epifanía. Aquel día 6 de enero, la gente se había llenado, pues había llenado la Plaza Greve. Otros entraron aquí a la catedral porque en uno de los salones de la catedral iba a haber una representación teatral. Un actor iba a llevar a cabo la representación de un misterio. ¿Alguien sabe cómo se llama ese actor? Ese actor se llamaba, el que iba a representar un misterio dentro de la catedral en uno de los salones, se llamaba Pedro Gringoire. Entonces, aquel día la plaza estaba llenecita. Algunos habían entrado a la catedral para ver la representación de Pedro Gringoire. Sin embargo, de plano te digo que Pedro Gringoire fracasará en su intento de representar. ¿Por qué? Mira, cuando él estaba intentando representar, algo sucedió afuera. Algo se estaba dando afuera en la plaza y la gente prefirió irse ahí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo afuera? Mira, se estaba suscitando lo siguiente. La elección del rey de los locos. La elección del papa de los locos. Afuera, ¿ya? Entonces la gente prefirió irse afuera ahí, entre el populacho, entre la chusma, para ver esto. ¿Y en qué consistía elegir al rey de los locos, al papa de los locos? Encontrar a aquel hombre que tenga el rostro más horrendo, la mueca más fea. Tú no te has visto en el espejo miércoles. Ahora, entre la multitud aparecieron varios candidatos. Ese puede ser, ese de allí, ese, varios. Este de acá, ese, así, varios, pues, ¿no? Pero de pronto alguien se asomó por la catedral, se asomó por uno de los balcones, un tipo deforme, jorobado, tuerto, ¿ya? Sordo. Y como era sordo, tampoco habló, ¿no? ¿Quién era? El campanero de la catedral. Dale, ¿cómo se llamaba? Quasimodo. Quasimodo Guasuayo, Quasimodo. Entonces todos estuvieron de acuerdo que él era el indicado para ser el rey de los locos. Hoy lo bajaron, le pusieron una capa, le pusieron una corona y empezaron a pasearlo en hombros. ¡Viva el rey, por todas las calles! Entonces eso impidió que Gringoire realizara su buena representación en la catedral. ¿Ya? Primer intento. Quasimodo, que era llevado en hombros, no entendía nada, veía a su alrededor tanta gente, no entendía de lo que se trataba, pero él había sido elegido el rey de los locos. Bueno, Gringoire tendrá otro intento de representar, pero también fracasa, pues en la Plaza Greve hace su aparición una bella gitana de unos 16 años. Esmeralda bailando y toda la gente alrededor admirándose, bailando con su cabrita de Jalí. Ahí está, de Jalí, tocando su pandereta ella, ¿no? Bailando. Hoy empezó a hacer trucos con su cabra. Mira, Esmeralda le preguntó a su cabra, de Jalí, ¿qué mes del año estamos? Y de Jalí levantó su patita de un golpe. Un golpe. ¿Y sabes qué? Era el mes de enero, pues. No te dije, era el 6 de enero. 6 de enero de 1482. Oye, y la gente, wow, se sorprendía, porque era el primer mes del año. Un golpe. Ante las sorpresas de la gente, nuevamente le pregunta Esmeralda, de Jalí,
¿Qué día del primer mes del año estamos? Jalí levantó su patita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era el 6 de enero. La gente, la sorprendida. ¿Qué más crees que le preguntó? ¿Qué más? Número del año, no, pe. ¿Te imaginas a Tejalí 1482? No. Esta fiesta que había iniciado casi al mediodía, habían pasado horas. Dentro de ello el fracaso de Gringoire. Ya casi daban a las 7. Justo cuando Esmeralda le pregunta a Tejalí, ¿qué hora es? Da un golpe, da 7 golpes, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Justo da el séptimo golpe y daban a las 7 de la noche. Hacía trucos con su cabra. Toda la gente, sorprendidos, pero no. Bueno, eso sucedió aquel día de la fiesta. 3 cosas. Primero, el fracaso de Gringoire. 2, la elección del rey de los locos. 3, la aparición de Esmeralda. ¿Qué día? La fiesta de la Epifanía. Bueno, Esmeralda sabe que es hora de retirarse. Tomó un camino, una calle solitaria, una calle oscura para retirarse por ahí, con su cabrita siempre. Por esa misma calle detrás, ¿sabes quién venía? Asado, molesto porque había fracasado. Gringoire. Asado estaba porque había fracasado. De pronto sucede algo, mira. De pronto sucede esto. Mira, de pronto sucede esto. 2 hombres intentan atacar a la muchacha. Uno estaba vestido de negro, todo de oscuro. Ese era el encargado de la catedral, el arcediano de la catedral. ¿Quién era? Dale, Claudio Froyo. Y el otro que acompañaba a Froyo, que también ayudaba a raptar a la chica, era un tipo deforme, Quasimodo. Y la chica, ayuda, auxilio, ayúdenme. Gringoire escuchó los pedidos de auxilio de esta chica. ¿Qué crees? Gringoire intentó ayudarla. Pero sucede algo. Quiso enfrentarse a Quasimodo. Lo cierto es que Quasimodo era un tipo deforme. Todo lo que tú quieras. Pero tenía una fuerza tremenda. En la novela dice una fuerza hercúlea. O sea, similar a la de Hércules. Una fuerza tremenda. Con un solo golpe derribó a Gringoire. Ven, hijo, vamos a hacer la prueba. Te voy a derribar. No. Colabora para que entiendan, pues. Con un solo golpe, lo derribó a Gringoire. Quedó inconsciente. Pero ese rapto se consumó, no. Porque aparecieron unos soldados liderados por un apuesto capitán montado en su caballo. ¿Sí, no? ¿Cómo se llama? Febo. Por lo tanto, este rapto se convierte en un rapto fallido. Gracias a la aparición del capitán Febo de Chateaupers. Un soldado, un joven apuesto. Ya, vamos a ver acá. El capitán Febo de Chateaupers. Él es el capitán que logró salvar a Esmeralda. Esmeralda quería saber quién era el que lo salvó. Este era el que daba las órdenes a sus soldados. Atrápenlos, que no escapen. El que estaba vestido de negro logró escapar. A Quasimodo lo apresaron. Entonces, Febo se da cuenta de que la chica que estaba asustada ahí, que estaba a punto de ser raptada, era hermosa. Se da cuenta de ello. Y se acerca, ¿no? Febo es de esos jóvenes que aprovecha la mínima oportunidad para enamorar a las chicas. Ese era Febo. Además era un tipo apuesto, pues, ¿no? Entonces se acerca y le dice, tranquila muchacha, ya estás a salvo, estoy aquí yo, tranquila, ya no te asustes. Y Esmeralda levanta la mirada y ve un joven apuesto y le dice, quiero saber el nombre de mi Salvador,
¿quién eres? Ya, pues se había enamorado, ¿no? Y le dice, yo soy el capitán Febo de Chateaupers para servirte. Y quiero saber quién es esta hermosa muchacha, cuál es el nombre de esta hermosa flor, Nispara. Así, y ella le dice su nombre, Esmeralda. Esmeralda es mi nombre. Febo, desde ese momento, ya le echó el ojo. Y Esmeralda se enamoró de este señor. Bueno, ¿qué le había pasado a Gringoire? Inconsciente. Señores, cuando Gringoire despierta, está aturdido por el golpe que ha recibido. Avanzó avanzó caminando y sin saber llegó a un a un lugar donde no tenía que llegar. ¿Sabes a dónde llegó? A este lugar. La corte de los milagros. ¿A dónde había llegado? Este lugar denominado la corte de los milagros. Bien, chicos, miren, ¿por qué este era un lugar a donde no tenía que llegar nunca Gringoire? En este lugar vivían los excluidos, los marginados, la chusma en general, los mendigos, los gitanos, todos los excluidos y marginados aquí vivían. Aquel que no pertenecía a este mundo no podía entrar, corría el riesgo de ser asesinado, corría el riesgo de ser castigado bajo pena de muerte. Oye, Gringoire había entrado a este lugar. Cuando se da cuenta, ya estaba en la corte de los milagros y unos maleantes, unos mendigos lo estaban rodeando a este señor. A los que vivían en este lugar, en la corte de los milagros, le llamaban los truanes de la corte de los milagros. Y ellos tenían un rey. ¿Quién era el rey? Se llamaba así, Clopán. Este era el rey de los truanes de la corte de los milagros. Entonces a Gringoire, que había llegado ahí, le rodearon los mendigos y dijeron, hay que llevarlo ante nuestro rey. Lo apresaron y lo van a llevar ante el rey. Casualmente Clopín o Clopán de día era un mendigo que pedía limosna aquí, en la entrada de la catedral. Oye, de noche era el rey de los truanes de la corte de los milagros. Aquí vivían los marginados. Los mendigos aquí eran felices. Y él de día era un mendigo inválido. Hoy de noche era el rey de los milagros, el rey de la corte de los milagros. Cuando lo llevaron a Gringoire ante Clopán, él le dijo, la pena de muerte será tu castigo por haber ingresado a nuestro mundo, por haber entrado en nuestro mundo, la pena de muerte. Pero señor, yo solamente por equivocación he entrado a este mundo. ¿No habrá alguna manera de que me salve? Sí había una forma de que se salve. Y le dice, mira, hay una forma de que tú te salves. Había un taburete, había un maniquí, y este maniquí estaba lleno de campanitas, castañuelas. Y le dice, mira, te tienes que subir al taburete, pararte con un solo pie. En ese maniquí, en el bolsillito, hay un bolsito. Tienes que sacarlo sin que suene ninguna de las campanitas. Solo así salvarás tu vida. Gringoire se subió al taburete, se puso de un pie, intentó sacar el bolsito, pero se vino con todo y maniquí abajo. ¡Plá! Miércoles, todas las campanas sonaron. Fracaso. Clopín dijo, bueno, la pena de muerte será su castigo. Pero señor, no hay otra forma de salvarme. Si hay otra forma de que te salves, convirtiéndote en uno de nosotros. Y la única manera de que te conviertas en uno de nosotros es que alguna mujer de aquí tenga que casarse contigo. Clopín llamó a todas las mujeres. Mujeres, ¿alguien desea casarse con este hombre? Oye, nadie quería casarse con Gringoire. Una mujer vieja se acercó a Gringoire y le empezó a ver, pues, ¿no? ¿Sí? Y le dijo, señora, cásese conmigo, por favor, salve mi vida, cásese conmigo. Clopín le preguntó a la mujer, oye, hermana, ¿te casarías con él? No, este está muy flaco, no quiero. No quiere casarse. Nadie. La suerte estaba echada para él.
La suerte estaba echada para él, pena de muerte. Cuando de pronto alguien dijo, hermanos, yo me voy a casar con él. Yo me voy a casar con él. Una muchacha hermosísima, joven. ¿Quién era? Esmeralda. ¿Qué? Aguanta, profe, ¿y qué hacía Esmeralda ahí? Ahí vivía. Los gitanos eran marginados, excluidos, y ahí vivía. Profe, ¿y por qué quería casarse Esmeralda con Gringoire? Para salvarlo. ¿No ves que antes Gringoire acá intentó salvarlo? En agradecimiento a ello, Esmeralda decide salvarlo. Hermanos, yo me voy a callar con él. Y se callaron. La costumbre en este lugar era romper un jarrón. En cuantas partes se rompe un jarrón, esa sería la cantidad de años que estuvieran casados. Bueno, se rompió el jarrón. ¡Tajraj! En 4. El jarrón se partió en 4. Estos coches. Hoy, ¿qué mente tienen ustedes hoy? Se partió en 4. 4 años estarían casados. Hoy, qué alegría. Yo que Gringoire estaría feliz, me casé con una mujer esposa. Yo ya estaría yendo a la noche de bodas ya con ella. Claro, recién casado, noche de bodas. Bueno, ya en la casa de Esmeralda, Gringoire y Esmeralda, los recién casados, Gringoire está esperando el momento, tú sabes, ¿no? La noche de bodas. Ya. Esmeralda se da cuenta de las intenciones de Gringoire y de arranque le pone el parche. Un momento. Ya sé lo que está pasando por tu mente, pero te digo nada más que entre tú y yo no va a pasar nada. Pero ¿cómo nada? Si somos esposos. Sí, pero yo solamente me casé contigo para salvarte, porque tú antes intentaste salvarme. Solo fue un agradecimiento. Entre tú y yo no va a pasar nada. Pero ¿cómo no va a pasar nada si incluso vamos a estar casados 4 años? ¿Y nada? No, nada. Además, yo estoy enamorada de un hombre de verdad. O sea, Gringoire no era un hombre de verdad. Este hombre sabe montar. Caballo, pues. Este hombre es apuesto, lleva puesto un casco. Yo vi su casco. El casco de soldado. Y es cuando Esmeralda le revela que estaba enamorada del capitán Febo. Y mencionó, Febo. Ah, sí. Gringoire se enteró que su esposa estaba enamorada del capitán Febo de Chapala. Bien, un momentito, chicos. Quiero retroceder 16 años atrás. Aguanta, quiero retroceder 16 años. Mi edad. En un pueblo cercano, en una aldea cercana a París, vivió una mujer de nombre Paquita. ¿Ya? Paquita. Que un día dio a luz a una niñita a quien puso de nombre Inés. Oye, Inés era una niña tan hermosa desde que nació que estaba orgullosa, Paquita. Lo malo, un día Paquita salió a comprar dejando a su niña en casa. Cuando regresó, no encontró a su niña. Oye, no encontró a su niña. Solo encontró uno de sus zapatitos, nada más. Buscaba a su hija y en lugar de su niña encontró un niño deforme de unos 4 años. Por eso, en el año de 1482, Esmeralda tiene 16 años y Quasimodo 20 años. Pero volvamos acá. Niños, Paquita encontró ese niño deforme, no encontró a su hija. A su niña se la llevaron los gitanos. Y este niño
lo abandonó, como era un niño deforme, lo abandonó en el atrio de la catedral. Todos los domingos los niños abandonados aquí en la catedral eran tomados en adopción. Sorpresa, ¿quién querría llevarse ese niño deforme? Nadie. Solo lo tomó la misa. Solo lo tomó Claudio Frollo. Lo bautizó el día de Quasimodo. Por eso se llamó Quasimodo. Fue bautizado el día de Quasimodo. Por eso. Era un domingo. Era un domingo. Fecha, eso no dice, pues, hijo, un domingo. Ahora, tamario. Entonces, poco después, con el tiempo, Quasimodo se fue convirtiendo en el campanero. Hoy se tocaba las campanas hasta por la Santa. Tocaba. Y de tanto tocar las campanas, se volvió sordo. Ese era Quasimodo. Ahora ya sabes quién es Paquita. ¿Quién es Inés? ¿Quién es Inés? Dame. ¿Quién es Esmeralda? ¿Quién es Inés? Esmeralda. Ahora, cerca de la Plaza Grep había una torre que se llamaba la Torre Roland. En esta Torre Roland está encerrada una mujer medio loca que odia a los gitanos, de nombre Gudula. Pero ya sabes quién es. Ella odia a los gitanos. Cada vez que la ve Esmeralda, maldita sea, gitanos como tú se han llevado a mi niña. Fue así. Recuérdale a esta mujer. Ahora tú sabes que Gudula, ¿quién es? Paquita. Inés, ¿quién es? Esmeralda. Volvamos al año de 1482. ¿Qué había pasado con Quasimodo? Lo habían capturado, ¿sí o no? Ya, lo habían apresado. Quasimodo será juzgado y su condena será castigo, será azotado. ¿Dónde castigaban a los? ¿Dónde castigaban? En la plaza. Condenado a ser azotado en la plaza Grep. Aquel día del castigo de Quasimodo, la miércoles, toda la gente se había aglomerado en la plaza. Cuando había ejecución, castigo, la gente se iba a la plaza. Parecía que disfrutaba con las ejecuciones. En serio. Y el día que castigan a Quasimodo, un montón de gente, la multitud, la muchedumbre ahí en la plaza Grep. Pobrecito Quasimodo fue azotado. Ven, hijo, te voy a azotar ya para que. Ven, pues, hijo. Ven. Este se va a dejar azotar, ¿ah? Arrugó. Y así. En medio de ese castigo, Quasimodo a la multitud pedía agua. Así como cuando no te sale un ejercicio, pides agua, algo así. Agua. Oye, la gente se burlaba. Quasimodo pedía agua, le escupían, le arrojaban piedras. Solamente unas manos suaves le ofreció agua a Quasimodo. ¿Quién era? A esto lo llamaremos la compasión de Esmeralda. Bueno, algunos meses después, y Capitán Febo había intentado ya encontrarse con la gitana. Un par de meses después de esta fiesta, después de que Esmeralda y Febo se conocieran, finalmente van a pactar un encuentro en una casa al costado del puente por donde pasaba el río Sena. Ya, 14 de febrero. Resulta que esa noche Gringoire estaba yendo al encuentro con la gitana, con Esmeralda. Ya antes había estado bebiendo y bueno, pues luego se dirige al encuentro con la gitana por una calle oscura. Se da cuenta de que alguien lo está siguiendo. O se da cuenta que un hombre vestido de negro lo está siguiendo. ¿Quién es? Él cambia de rumbo. ¿Para quién es que me está siguiendo? Cambia de rumbo. Ese hombre lo sigue. A tal punto que Febo ya se detiene y dice, ¿quién eres? ¿Por qué me estás siguiendo? Le cuadra, pues. Y este hombre vestido de negro le dice, buenas noches, Capitán Febo.
¿Y cómo sabe mi nombre? No solamente sé su nombre, capitán. Sé que esta noche se va a encontrar en aquella casa con la gitana. Sé que tampoco, sé también que usted no tiene dinero para pagar la habitación. Yo le puedo pagar la habitación donde se va a encontrar con la gitana, con una condición, que mientras usted se encuentre con la gitana, yo esté en la habitación también. ¿Qué? ¿Qué cosa quería este hombre? ¿Trío? ¿Cuál trío? Este está loco. Y lo peor, Febo acepta. Entonces, Febo y Froyo llegan primero a la habitación. Froyo se esconde. Cuando llega la chica, ya está Froyo escondido y le recibe Febo. ¿Cuál es su intención de Febo? Tenerla, la chica, poseerla. Es para él, tener Esmeralda es como tener un trofeo, como lograr algo. Y rápidamente la abraza, empieza a desabrocharle su listoncito, ¿no? Y Esmeralda se da cuenta y le dice, un momento, antes de que esto suceda, primero tenemos que casarnos. Oye, ¿tú crees que Febo querrá casarse con ella? Solo la quiere por esa noche. Ese es Febo. Además, Febo estaba comprometida. Tenía su prometida que se llamaba Flor de Lis. Y Febo le dice, pensé que me amabas y estabas dispuesta a todo por mí. Si no es así, me retiro, me marcho. Y Esmeralda a tal punto que dice, no permite que se va Febo. Y le dice, un momento, no te marches. En toda mi vida nunca he tenido a nadie. Nunca he tenido a mis padres conmigo. Siempre he estado sola. Hoy que te he encontrado a ti, tú eres todo para mí. Y le dice, escucha así, ven y haz conmigo lo que tú quieras. Así. Como que igualito. Sírvete. Entonces Febo, ya con ese consentimiento, la abraza y le está desvistiendo, le está desabrochando el corsé. Cuerpo de Febo lleno de sangre. Froyo escapó por la ventana en dirección al río Sena y el mismo Froyo avisó a los soldados. Cuando Esmeralda despierta, ahí estaba el cuerpo ensangrentado de Febo. Los soldados habían llegado. ¿A quién crees que acusaron del asesinato? A Esmeralda. Se la van a llevar. Se la van a llevar presa y la van a encerrar. ¿Sabes cuánto tiempo va a estar encerrada? Casi un mes. Hoy, durante ese tiempo, su esposo lo anda buscando. ¿Quién es su esposo? ¿Te acuerdas, no? ¿Quién es? ¿Qué clase de esposo era este? Hoy, sea lo que sea, un mes no se sabía nada de Esmeralda y Gringoire estaba preocupado. Hoy un día pasaba por el centro de París y cerca del Palacio de Justicia, Gringoire se da cuenta que están juzgando a alguien. Se acerca a ver a quién están juzgando. Era una muchacha. No logra verla bien el rostro. Era Esmeralda, su esposa. La estaban juzgando. ¿Pero por qué? ¿De qué le acusaban? Hoy le acusaban de todo, de hechicería, de ser gitana, de hacer pacto con el diablo, de haber asesinado a Febo. De todo eso lo estaban acusando. Y ella siempre se negaba. Yo no he sido la asesina. Había otro hombre vestido de negro, pero nadie le hacía caso. Le castigaban tanto que hasta ya no pudo. Tanto fueron los castigos dolorosos que dijo, ya no más. Me declaro culpable de todo lo que ustedes quieran. Se declara culpable de todo. Le leyeron, ¿es usted culpable de hechicería? Sí. ¿Es usted culpable de hacer pacto con el diablo? Sí. ¿Es usted culpable del asesinato del capitán Febo? De eso y de todo lo que ustedes quieran, soy culpable. Se declara culpable. ¿Ya? Entonces el juicio determinó pena de muerte, el ahorcamiento, la horca para Esmeralda. Llegó el día de la ejecución y Esmeralda
En la celda donde estaba recluida antes de ser ejecutada, le visita un hombre vestido de negro y le dice: quédate conmigo, yo te voy a cuidar, nada te va a pasar. ¿Quién era? Frollo. Hoy Esmeralda llamaba: auxilio, él es el asesino, aquí está. Pero ¿quién le va a hacer caso? Llegó el día de la ejecución. Esmeralda será llevada al lugar de la ejecución. ¿Dónde ejecutaban a las personas? A la plaza. Oye, alrededor acá habían casas, desde los balcones la gente miraba. ¡Sorpresa! ¿Por qué la estaban ejecutando? ¿Por qué la van a ejecutar? Por el asesinato de Febo. Sorpresa, Febo estaba en uno de los balcones. No había muerto. Acuérdate bien eso, ¿eh? Febo no había muerto, estaba con su prometida Flor de Lis. Y Esmeralda la ve, pero ya no tiene fuerzas ni para decirle: Febo, ayúdame, sálvame, nada. La llevaron al centro de la plaza. Antes de ser ejecutada, llegó la salvación. Desde lo alto de la catedral, mira, desde lo alto de la catedral acá, agarrado de una cuerda. Ya, Spider-Man no es hoy. Agarró de una cuerda. Llega. Hoy llega a la plaza, toma Esmeralda y se la lleva. La gente se quedó enardecida, enojada, porque ya no verán ejecución. Pero, profe, fácil, hubieran entrado a la catedral y le hubieran sacado Esmeralda. No, en la Edad Media, cuando los condenados a muerte llegaban a la iglesia, eso tenía un significado. ¿Sabes qué significaba eso? Eso significaba asilo. Y la gente comenzó a gritar eso, asilo. Así nada más nadie podía entrar a la iglesia a sacar. Los que estaban condenados a muerte llegaban a la iglesia y se salvaban. Eso era asilo. Asilo. Y en la catedral, Quasimodo, cómo la cuidaba Esmeralda. Le daba alimentos, le miraba con amor. Era el único que sentía un verdadero amor por Esmeralda. Quasimodo es el amor puro y sincero. Ese soy yo. En eso le parezco a Quasimodo. Ese soy yo. Tú serás como Febo. A la flaca la quieres solamente para nada más. ¿Sí o no? Bueno, hasta aquí es esa la situación, muchachos. Ahora, una noche, escúchame bien, una noche, los truhanes de la corte de los milagros dijeron: Clopán, oye, ¿por qué no sacamos a nuestra hermana de la catedral? Vamos. Sí, tomemos la catedral. Bajo el pretexto de sacar a su hermana de la catedral, van a querer saquear, van a querer tomar la catedral. Obviamente, enterados los soldados de ello, se produce un enfrentamiento acá. En la entrada de la catedral hay un enfrentamiento. Los soldados con los truhanes. Hasta ese lugar llegó Pedro Gringoire. Clopán muere aquí, en este enfrentamiento. ¿Ya? Oh, sorpresa, Quasimodo había dejado a Esmeralda para bajar a ver qué es lo que estaba pasando. Cuando ya las cosas se calmaron y estuvo en orden, Quasimodo regresó a ver a Esmeralda. No estaba Esmeralda. No estaba Esmeralda. No estaba. ¿Qué había pasado? Te cuento. Freud está detrás de esto. Pero también Gringoire. Gringoire había llegado hasta la catedral y había encontrado a Esmeralda. Y le dice: Esmeralda, mujer, estoy aquí para irnos. Claro, Esmeralda reconoció la voz de Gringoire, era su esposo. Estoy aquí con la cabra. Estaba la cabrita también. Vámonos. Vayámonos. Pero Esmeralda se da cuenta de que con Gringoire había otro hombre vestido de negro. No lograba divisarlo y le dice: ¿y quién es ese hombre que viene contigo? No te preocupes, muchacha. Es un amigo, nos va a ayudar. Vámonos. Hoy se dejó convencer y salió de la catedral. Pero Esmeralda iba tratando de identificar quién era ese hombre vestido de negro. Los soldados ya sabían que Esmeralda no estaba en la catedral. La estaban buscando por todas partes. De pronto el Gringoire, Claudio Frollo y Esmeralda y la cabra que estaban huyendo. Los soldados están cerca. ¿Sabes qué hace Gringoire? Huyan donde puedan. Gringoire agarra a la cabra y con la cabra escapa.
Oye, qué cojudo. Debería de haber agarrado a la chica, pero no. Le deja a merced de Claudio Froyo a Esmeralda, ¿no? Entonces, Gringoy le agarra la cabra y escapa, y Froyo la toma a la muchacha de la mano. Ahí es cuando Esmeralda le reconoce. Sabía que eras tú, maldito, tú eres el asesino. Le dice, quédate conmigo, nada te va a pasar. Prefiero la muerte antes de quedarme contigo. Mira, prefiere morir, prefiere la muerte antes de estar con él. Prefiero, si la muerte es lo que prefieres, eso será. Se la lleva primero hasta la plaza, se la lleva hasta la Torre Roland, acá se la lleva a Esmeralda y le entrega a Gudula y le dice, mujer, haz con esta gitana lo que tú quieras. Y Gudula la tiene en sus manos, Esmeralda la insulta, la humilla. Es que odia a los gitanos, Gudula. ¿Por qué odia a los gitanos? Porque se habían llevado a su hijita. Y en una de esas Esmeralda le dice, ay, señora, yo no sé por qué tanto odio hacia mí. Yo nunca he conocido a mis padres, no sé quién es mi madre ni mi padre. Y Esmeralda en su cuello tenía un amuletito. En ese amuletito decía, cuando encuentres el otro, hallarás a tus padres. Y le dice, señora, no sé por qué tanto odio conmigo. Mira, yo la verdad, el único recuerdo que tengo de mis padres es este zapatito. Cuando sacó el zapatito, Gudula, zapatito, ese zapatito, porque ella tenía el otro par. Ahí está. El destino los juntó, mira, el destino, madre, hija. Gudula dice, yo te voy a proteger, te voy a esconder. Intenta esconderla. Llegan los soldados, sin embargo, le encuentran a Esmeralda y se le llevan a la plaza. Detrás Gudula, no, amiga, no, al fin la he encontrado, no la maten. Como estaba interfiriendo, a Gudula con un mazazo en la cabeza, la matan. La llevan a la plaza Greb, ya casi estaba amaneciendo. Hoy, aquel día de la ejecución, Esmeralda llevaba un vestido blanco, cual si fuera una novia a punto de casarse. Así llevaba un vestido blanco aquel día. De lo alto de la catedral, Quasimodo veía ya sin poder hacer nada, impotente. A pocos metros de él estaba Claudio Froyo, sonriendo, porque él había dicho, si no eres mía, no serás de nadie. Se estaba riendo. Quasimodo se acercó hasta Claudio Froyo y de lo alto de la catedral, ¡prum!, lo empujó, señores, hasta abajo. Muerto Froyo. Aquel día ejecutaron a Esmeralda. Desde ese día de la ejecución de Esmeralda, no se sabía nada del paradero de Quasimodo. Había desaparecido Quasimodo. Al año siguiente, mira, sucedieron algunas cosas. Febo se casó con su prometida, Flor de Lis. Hoy de Quasimodo no se sabía nada. Hoy. Resulta que un par de años después de la ejecución, está dictando, un par de años después de la ejecución de Esmeralda, encontraron en una fosa dos cuerpos muy juntos. ¿Ya? Y aquí voy a explicar este tema, mira. El matrimonio de Quasimodo. Profe, ¿se casó Quasimodo? Bueno, eso es metafóricamente, niños. Metafóricamente. Mira, te decía, un par de años después de la ejecución de Esmeralda no se sabía nada de Quasimodo. Después de ese par de años, encontraron en una misma fosa enterrados dos cuerpos. Un cuerpo con señales de malformación en la columna, Quasimodo, y un cuerpo con señales de haber sido ahorcada. Todavía llevaba ese vestido blanco, se notaba, cual si fuera una novia. Tú sabes que el matrimonio es unión, estar para siempre con la persona a quien amas. Quasimodo decidió unirse con la persona que amaba, aunque para unirse tuvo que morir. Ese es el matrimonio de Quasimodo. Ya quisiera ver yo que alguien, chicas, ya quisiera ver si ese tóxico por el que lloras moriría así por ti. Esto es amor, miércoles. Ese es un...
¿Te estás atorando? Muy bien. A eso, señores, se llama el matrimonio de Quasimodo. Muy bien, ahí tenemos. Ahora, temas. Aquí están los temas. 3. Otros temas. Otros temas. Punto número 1. La grandeza y la majestuosidad de la catedral. Otro punto. El amor puro y sincero, ¿representado en quién? Bacán. El amor puro y sincero. Otro tema, la belleza interna, ¿representado en quién? La belleza interna. O yo nunca he creído en la belleza interna. ¿Tú crees en la belleza interna? A ver, pélala a tu flaca, ve, para que veas su belleza. Ya, otro. La obsesión. ¿En quién ves tú la obsesión? ¿Qué por fuego? Frollo. La obsesión. Y el deseo simplemente en Febo de Chadepal. Ahí tenemos la catedral. Muchachos, alguna parte de la crítica considera a la catedral como un personaje silencioso, como un personaje testigo de todo lo que pasa en el frontis de la catedral. ¿Ya? Listo, niños. Vamos, siguiente. Siguiente. Vanguardismo todavía no. Realismo. No sé por qué, muchachos, pero el realismo es un tema casi siempre preguntan en el examen. No sé por qué. De ese chico, su celular parece teléfono fijo. Chicos, ¿están jugando carnavales o no? ¿Sí? ¿Sales a mojar o no? ¿Juegas con globos o no? Ayer un niño nomás me dijo, profe, hoy día he jugado con globos en el callejón, me dijo así. No sé a qué se habrá referido ese chico. ¿Qué? Muy bien. A ver, niños. El realismo se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX. Gracias, gracias. A ver, tengo que acelerar, niños. Me va a ganar la hora. Contexto. Primero, el realismo se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. Segundo, este movimiento se desarrolló bajo la crítica de una sociedad. ¿Qué sociedad se critica? La burguesía. Ojo, este es un dato muy importante. La sociedad burguesa. Segundo punto. La filosofía. ¿Cuál es la filosofía base del realismo? ¿Humanismo o positivismo? ¿El humanismo de qué es? Del Renacimiento. Muy bien. Ahora, y el positivismo, por si acaso, tiene que ver con la observación
y también con la experiencia. La observación y la experiencia. Bien. Vamos con las características. Ayúdenme, chicos. Objetivismo, subjetivismo. Objetivismo. Apego al presente o el pasado. Apego al presente. Sentimiento o razón. Racionalismo. Muy bien. Otra característica es la minuciosidad, también llamada como detallismo. ¿Y de qué manera se da cuenta uno de que en las obras del realismo hay minuciosidad y detallismo? Cuando se hace uso de las descripciones. Ahí está. En la minuciosidad, perdón, en las descripciones está la minuciosidad y el detallismo. Mayor verosimilitud. ¿Qué es la verosimilitud? Apego a la realidad. Oye, estos autores se acercaron muchísimo a la realidad. Ya. Preferencia por la narrativa. Preferencia por la narrativa. O sea, aquí habían más novelistas y cuentistas. ¿Ya? Más novelistas y cuentistas. Por ejemplo, hay un cuentista francés, que es uno de los iniciadores del realismo, que se llama Guy de Maupassant. ¿Ya? Guy de Maupassant, un cuentista iniciador del realismo, francés. Guy de Maupassant. Tiene un cuentito que se llama Bola de Cebo. También llamada esa obra La Gordinflona. ¿Quiénes estudian? A ver, ¿quiénes van a estudiar contabilidad, administración, economía? Ya. Estoy casi seguro que esa obra les van a hacer leer. Les van a hacer leer en serie 100. Siempre hacen leer eso. Bola de Cebo. ¿Ya? Así se llama la obra. Bueno. Un detallito, chicos. Es en esta época que aparece, mira, aparece la fotografía. La fotografía. Claro, blanco y negro, obviamente. ¿Y cuál era la intención de la fotografía? Retratar. Hoy el realismo tiene influencia de la fotografía, porque el realismo quiso retratar la sociedad francesa. ¿Ves? Ahí está entonces la influencia de la fotografía. ¿Qué más? A ver, una característica más, ¿ya? Vamos a las vertientes mejor. Vertientes. Ismos, no. Ismos es en vanguardismo. Vertiente del realismo. Realismo sociológico. 2. Realismo psicológico. Y 3. El realismo exagerado, que describe lo grotesco, lo horrendo de la sociedad. ¿Cómo se llama este realismo exagerado? Te doy una pista. ¿El realismo exagerado cómo se llama? Ya, otra pista. Naturalismo. Autores. Autores. A ver, autores. Realismo sociológico, Honorato de Balzac. Realismo psicológico, Fedor Mikhailovich Dostoyevsky. Ajá. Realismo exagerado, naturalismo, Émile Zola o Emilio Zola. Listo, voy a borrar. Burraquén.
Borra, ¿qué? Borra, borra, borra. Una cachadita, estoy de costado, hijo. Borra, ¿quién esto? Honorato de Balzac. Mucho cuidado, esta puede ser pregunta de examen, chicos, ¿ah? Casi siempre viene esto de Balzac y del realismo. Ya sabemos, Honorato de Balzac, ¿a qué vertiente pertenecía? Sociológico. O sea, ¿qué significa eso? Que intentó retratar la sociedad francesa del siglo XIX. Inclusive, dicen los críticos que Balzac, oigan, le hizo competencia al registro civil. ¿Qué era el registro civil? Una institución en Francia que registraba todo lo que pasaba en Francia. Entonces Balzac dice, ah, no, ah, no. ¿Qué dijo Balzac? Ah, no. ¿Qué dijo Balzac? Ah, no. Voy a hacerle la competencia al registro civil. Yo también voy a registrar en mis obras todo lo que acontece en la vida francesa. ¿Ves? Ese es Balzac. Bien. Calificativo. El emperador de la novela. Porque él dijo, él se comparó con Napoleón Bonaparte, que fue un emperador. Yo voy a lograr lo que Napoleón logró con la espada. Yo he de lograr con la pluma, con la literatura. Por eso lo llamaron el emperador de la novela. Otro calificativo. El nada, ese está más perdido que Harry en prostíbulo. Dale, padre de la novela sociológica. Bien. Bueno, vamos entonces a ver acá Honorato de Balzac. También puedes encontrar en los libros como Honoré de Balzac. Honoré de Balzac también, ¿ah? Ya. A ver. ¿Cuál era la intención? La intención de Balzac fue retratar Francia del siglo XIX. Pero un detalle, ¿qué cosa es lo que quería retratar de Francia del siglo XIX? Mira, los vicios sociales de la sociedad francesa, ¿ya? Las clases sociales o los estratos sociales, todo eso va a retratar Balzac en sus obras. ¿Ya? Bien, ¿qué más? De tal manera que él le hizo competencia, así lo voy a poner, competencia al registro civil. Ahora, ¿y de qué manera este señor le hizo, tuvo la intención de retratar Francia? ¿Mediante qué? Mediante un gran proyecto
proyecto novelístico. Ujú. ¿Y qué era este proyecto novelístico? Era un conjunto de novelas. Conjunto de novelas. ¿Alguien me puede decir cómo se llama este conjunto de novelas? La Comedia Humana. Todas sus novelas se encuentran dentro de esta colección. Es un título global, La Comedia Humana. Balzac quería escribir más de 130 novelas. Algunos dicen 150. Pero solamente alcanzó 99, 97, o en todo caso decimos casi un centenar de novelas. Casi un centenar de novelas. Lo malo, profe, ¿por qué no logró escribir todas sus novelas? Bueno, primer punto, es que él empezó a escribir muy tarde. Ya mayorcito empezó a escribir él. Entonces, si hubiera más de 30 años, si hubiera escrito, imagínate, Víctor Hugo, por ejemplo, Víctor Hugo era un escritor precoz. Cuando digo escritor precoz, o sea, escribió desde muy jovencito. A eso me refiero. 12, 13, 14 años ya escribía. Pero Balzac, mira, después de los 30 años ya mayorcito ya empezó a escribir. Entonces la vida prácticamente no le alcanzó para poder escribir todas las novelas que quería. ¿Ya? Ahora, inclusive los biógrafos, ¿sabes qué cuentan? Que Balzac durante todas las noches se trasnochaba para escribir sus novelas. Y su gran compañera de todas las noches era su jarra de café. Era capaz de tomarse 6 litros de café en una sola noche para mantenerse despierto y escribir sus novelas. ¿No? No vayas a Aliaga. Aliaga toma café bastante, ¿no? Y Balzac se tiraba así. En una noche se tomaba hasta 6 litros de café y bien cargadazo para mantenerse despierto con la intención de escribir sus novelas. Imagínate. Inclusive hasta el último día de su muerte él seguía escribiendo. Incluso cuando estaba escribiendo le agarró la fiebre. Y ya dejó de escribir ahí. Durante 8 horas fiebre, después de eso murió. ¿Y qué él dijo antes de morir? Maldita fiebre, 8 horas carajo de fiebre. 8 horas me hubieran servido para escribir un libro más. ¿Ves? Y después de esas 8 horas de fiebre que ya no pude escribir más, fallece Balzac. ¿Ah? Y solamente logró escribir casi un centenar de novelas. A ese conjunto, a ese título global se llama La Comedia Humana. Muy bien, niñitos. Todas sus novelas están acá. Todas. Vamos ahora a explicar la novela Papá Goriot. Yo siempre he preguntado, sobre todo las niñas, si ustedes, chicas, quisieran tener un padre como Goriot. Las chicas estoy diciendo y allá alguien me responde. ¿Qué dicen ustedes, niños? A ver, ¿les gustaría tener un padre como Goriot? Bueno, te recuerdo que Goriot a sus hijas no las educó bien. Solamente les dio cosas materiales. No les dio valores, no les dio principios. Por eso que más tarde las hijas abandonarán por completo al padre. Yo les digo, chicas, ¿quisieran tener un padre como Goriot? ¿Qué representa Goriot? El fracaso de un padre. O sea, Goriot como padre es un fracaso, muchachos. ¿Ya? Harry. Sí, suegro. Oye. Este es grandísimo. Papá Goriot. Esta es una novela que tiene como escenario, ¿cuál es el escenario? La ciudad de París, pero del siglo XIX. Bueno, en París del siglo XIX, niños, había muchos barrios ricos, como el barrio de Saint-Germain. Yo viviría en ese barrio, ¿no? Uno de los barrios más lujosos, populosos. Uno de los barrios lujosos, el barrio Saint-Germain.
el barrio latino, otro barrio lujoso, pero también alrededor de esos barrios ricos había muchos barrios pobres. Justamente en uno de esos barrios pobres, en la parte más baja de París, donde los carruajes apenas descendían, apenas llegaban hasta ese lugar, donde se respiraba pobreza, miseria. Allí en los suburbios de París, en la parte más baja, había una callecita, la calle Cementerio Santa Genoveva. En esa calle Santa Genoveva se levantaba una pensión, una casa. Yo lo voy a titular a esta parte, mira, una pensión burguesa. Ya. ¿Dónde quedaba esa pensión? ¿Cómo se llama la calle? Santa Genoveva. Ya, la callecita Santa Genoveva. Una pensión burguesa en la parte más baja de Francia, de París, donde se respira pobreza, miseria. Allí vivían pues un grupo de inquilinos en una pensión. En la entrada se podía percibir un corralón. También en la casa habían habían animalitos, chanchos, gallinas, una granjita. En la entrada había un letrero que decía Casa Bauker, pensión para ambos sexos. El primer piso eran habitaciones más cómodas, eran las más espaciosas, pero también eran las más caras. Aquí habían dos habitaciones. En la primera habitación, chicos, ¿cómo se llamaba esta? La Casa Bauker, ¿no? Casa Bauker. En francés, habla, te lo digo en francés. Maison Bauker. Maison Bauker. Eso es francés. Ahora, en la primera habitación aquí vivía la señora de la Casa Bauker. Era la señora Bauker. En francés, Madame Bauker. Madame. En quechua. Madame. ¿En quechua? Mamá Bauker. Acá. En la otra habitación estaba viviendo una mujer con una señorita. Aquella señora se llamaba la señora Poudul. Y vivía con una muchacha de nombre la señorita Victorina. Oh, qué bonito nombre, mira. Oye, las chicas al menos este nombre tendrían, ¿no? Victorina. Qué bacán. Mejor no te pregunto tu nombre porque tú te llamas Kimberly, María, Rosa. Mejor no me pregunto, ¿ah? Débora, mira, ¿qué tal nombre? Pero mira este nombre, Victorina, qué chévere. Mira, ellas vivían en la habitación más cara. Pero Victorina era una muchacha que vivía triste, lloraba, sumergida en la tristeza, porque su padre no la había reconocido. Su padre era un hombre muy rico de París, el señor Taillefer. Y este tenía pues dos hijos, Frederick y Victorina. Ha nombrado como su heredero a Frederick. A Victorina solo le pasa mensualmente una pensión, con lo cual puede vivir ella. Incluso esa pensión le alcanza para pagar esta habitación, pero ella quería el reconocimiento de su padre y por eso vivía triste. En el segundo piso, las habitaciones eran más o menos nivel medio. Ya, un poquito menos el costo de esas pensiones. Eran un poco más pequeñas también estas habitaciones. Estos eran los inquilinos en el año de 1819. Acá tenemos un ex empleado público que se llamaba Poiret, un viejo, ya un jubilado, ¿no? Acá al otro lado tenemos un hombre que su vida era un misterio. Nadie sabía a qué se dedicaba este hombre. Se llamaba Botram.
Claro, tú dirás Baudry, pero yo estoy hablando en francés, Vautrin. Nadie sabía a qué se dedicaba él. Después de la hora del desayuno salía, volvía a altas horas de la noche. Nadie sabía a qué se dedicaba. Lo curioso, él sí sabía la vida de los demás inquilinos. Él sí sabía. Vámonos al tercer piso, niños, donde vamos a encontrar cuartos pequeños, sombríos, miserables. Aquí se respira pobreza. Aquí se encuentran los más pobres, los que no pueden pagar mucho. ¿Sabes quiénes eran? Primero tenemos a una mujer vieja, fea, acabada, pero a pesar de todo, ella se hacía llamar señorita. ¿Y cuándo me he hecho llamar señorito? Ella era la señorita, ¿cómo le dirías tú? Escucha, mi francés, la señorita Michoniu. Michoniu, ¿qué nivel de francesa? No, eso no sabe el quechua. La señorita Michoniu. Aquí en la otra habitación pobre tenemos a un hombre de más de 60 años. En tiempo de la revolución había hecho riqueza. Un tiempo fue rico él, pero ya luego sabremos por qué fue perdiendo su riqueza. Él se llamaba Goriot, Juan Joaquín Goriot. Todos en la casa lo llamaban Papá Goriot. En la otra habitación estaba un muchacho provinciano. Escucha bien, en la otra habitación se encontraba un muchacho provinciano que se levantaba muy temprano para ir a trabajar con sus hermanos. ¿Ya? ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, eso es una canción, creo. Muchacho provinciano se levantaba muy temprano para ir. Claro. Pero este sí era un muchacho de provincia. ¿Cómo se llamaba? Eugenio. Había llegado a la capital francesa para hacerse una vida. Por eso estudiaba. ¿Qué cosa estudiaba? Derecho. Leyes. Eso estudiaba, niños. En el año de 1819, estos eran los inquilinos de la casa Bauker o Maison Bouquet. Ahora, ustedes tienen que recordar básicamente de tres personajes. ¿Sabe de quiénes? Primero, Baudry. Vautrin, que simboliza la corrupción. Era un hombre de 40 años, de espaldas anchas, utilizaba peluquín, se teñía las patillas de color negro. Ese era Vautrin. Su vida era un misterio. Luego vamos a descubrir a qué se dedicaba. Cuando él le aconsejaba a Eugenio, le dice: el camino de la corrupción es el que te va a llevar al éxito. Él simboliza la corrupción. Vamos acá. El otro hombre del que te van a preguntar en los exámenes es sobre Goriot. Bueno, Goriot, escúchame. Cuando llegó a la pensión Bauker, a la casa Bauker, no siempre vivió en el tercer piso. Él llegó en 1813 a la casa Bauker. ¿Y sabes qué habitación ocupó? Esta de acá. Tenía dinero, era un hombre rico, vestía trajes elegantísimos, joyas, relojes. ¿Acaso comía en la pensión? ¿Qué iba a comer acá? Él comía afuera, en los restaurantes más lujosos, finísimos. Pero ¿qué pasó? Constantemente este hombre recibía la visita de dos jóvenes elegantemente vestidas. Oye, la señora Bauker pensaban que esas chicas eran las queridas de Goriot. Incluso un día le dicen: señor Goriot, estoy pensando aumentarle la pensión porque se ve que usted tiene dinero. Con decirle que inclusive mantiene a sus amantes, las que vienen a visitarla. Ay, señora Bauker, ellas no son mis amantes, son mis hijas. Son mis hijas. ¿Cómo se llaman sus hijitas?
Delfina y Anastasia, Delfina. Anastasia y Delfina. Nasia y Fifina. Estas muchachas habían logrado insertarse en el mundo aristocrático. Mira que Anastasia se había casado con un conde. Escúchame, ¿ah? Anastasia se había casado con un conde. Por eso ella era la condesa de Restud. ¿Ah? Ahora, mientras que Delfina se había casado con un varón. Por eso ella ostentaba el título de la baronesa de Lushingen. Profe, pero entonces, si ellas se casaron con estos hombres de la alta aristocracia parisina, ¿por qué iban a pedirle dinero a su papá? Mira, cuando ellas se casaron, la fortuna de estas chicas pasaron a manos de sus esposos, fueron administrados por sus esposos. Pero como estas le eran infieles a sus esposos, entonces no les daban dinero. ¿A quiénes recurrían entonces las hijas? A Goriot, que sin reparar les daba y les daba su dinero a sus hijas. Y eso obligó de que al año siguiente Goriot ya no vive en el primer piso, pase al segundo. Bueno, con el paso de los años, las hijas continuaron visitando a papá, dinero, y Goriot tuvo que pasar al tercer piso. Oye, ¿acaso cuando Goriot vivía en el tercer piso, ya pobre, sus hijas ya no iban? Seguían yendo. Papá incluso dejaba en prenda, iba a las casas de empeño, prendando objetos de valor para darle dinero a sus hijas. Ese era Goriot. Ustedes digan, ¿es un buen padre? No es un buen padre. Un buen padre no solo es el que da todo eso, sino el que inculca principios y valores a sus hijas. Pues mira, esta sociedad cómo es, pero producto de que, ¿qué tipo de sociedad estamos hablando? De la sociedad burguesa. Siguiente punto, voy a hablar de Eugène. Ustedes solo hablan castellano y quechua, ¿no? Eugène. Dice que había un francés. Eugène. Profesor. Eugène. ¿Por qué no cargas bien? Pues si ya estabas todo el día acá. Está cargado, profe. Cuando lo cargas bien, esto dura siquiera 6 horas. Ya no dura. Y ese micrófono está mal. Viejito está, profesor. No, este está mal. Viejito estás tú. De tanto ciclear. Y los demás también. Momento de hablar de Eugenio, pero voy a hablar de esta manera, mira. Entrada al gran mundo. Entrada al gran mundo. Un día Eugenio fue invitado a una fiesta lujosa. ¿Ya? Tenía un pariente que se llama la Viscondesa de Beauchamp. Ella le invitó a Eugenio a ese baile, a esa fiesta. Oye, aquella noche en ese baile Eugenio vio tanto lujo, mujeres vestidas elegantísimas, hombres con títulos nobiliarios, pero hacía condes, varones, marqueses, de todo. Y ese día Eugenio se enamoró de ese mundo y dijo, este es el mundo al cual yo tengo que pertenecer, este es el mundo al cual yo tengo que entrar. Inclusive en esa fiesta, niños, en ese baile, Eugenio conoce a alguien. Mira, Eugenio se va con una alegría de haber conocido a una mujer de la alta aristocracia parisina. Oye, conoció a una condesa. ¿Quién es? La condesa de Restud. Bueno, en el fondo, ¿quién es? La hija de Goriot. Claro, Eugenio no sabe. Al día siguiente, en su triste y miserable realidad, entonces, en la pensión, en la hora del desayuno, Eugenio está contando que conoció a la condesa de Restud. Contento. ¿Sabes quién se burla? ¿Quién se ríe? Botrán. Porque Botrán sabe que esa condesa es la hija de Goriot. Un par de días después, incluso, Eugenio la visita a la condesa en su casa. La visita. Cuando llega a la casa de la condesa, era una tremenda mansión en la entrada, había unas rejas, había un criado en la puerta que se llamaba Cristóbal. Este criado, cuando lo ve a Eugenio, bueno, se da cuenta de que era pobre y lo trata mal.
¿Por qué se da cuenta de que era pobre? Todos los que visitaban a la condesa llegaban en carruajes finísimos. Bajaban de carruajes, los zapatos relucientes, los trajes finísimos. Eugenio había ido caminando, todo sucio, los zapatos llenos de polvo. Entonces Cristóbal, que estaba en la puerta del criado, lo ve y se da cuenta que era pobre. Y adentro, sorpresa, Eugenio, aquí en la casa de la condesa, ve a Goriot y se hace una pregunta y dice, oye, ¿qué hace Goriot acá? Luego descubrirá, gracias a su prima, la viscondesa de Beuchamp, que la condesa es hija de Goriot. Pero ahora que Eugenio ha conocido todo esto, la condesa ya no quiere saber más nada de Eugenio. Entonces ahora, para mantenerse en ese mundo, Eugenio tiene que conocer a la otra hija de Goriot. Pero mira lo que pasa. Después de todo esto, Eugenio escribe a su familia que estaba en provincia para que le mande dinero. Hoy su familia, su mamá, sus hermanas de provincia, reúnen dinerito y le mandan a Eugenio, pensando que era para sus estudios. ¿Qué hace con ese dinero Eugenio? Se compra trajes finísimos, al menos para aparentar que es de la alta sociedad, y empieza a inmiscuirse con esta gente. Pronto ha de conocer a la otra hija de Goriot en un teatro, en una función de ópera. Ahí conoce a Delfina, ¿ya? Entonces Eugenio primero conoce a la condesa, luego conoce a la baronesa de Nucingen. Las hijas siempre, chicos, siempre solamente estaban interesadas en estas cosas, en la frivolidad, en cosas superficiales. ¿Acaso se preocupaban siquiera que su padre había empobrecido tanto? No. ¿Acaso siquiera se preocupaban que su padre, ahora está enfermo su padre? No se preocupaban de ello. Siguiente punto. Voy a hablar de este otro personaje. Mira, punto número 3. El burlamuertes. ¿Quién es el burlamuertes? Es un ladrón, es un criminal perseguido por la policía. Ya están siguiendo los pasos. Hay un policía que se llama Gonderao que está detrás de este hombre. Sospecha que es uno de la pensión. ¿Quién? Sospecha que es Botrán. Ahora, solamente había que descubrir si este Botrán tiene una marca aquí en la espalda, aquí detrás del hombro. Si tiene la marca, es el burlamuertes. Entonces había que descubrir. Hoy la policía utiliza a 2 inquilinos para descubrir que era Botrán el burlamuertes. ¿A quiénes? Poiret y Michoniu. Ellos descubrirán que efectivamente Botrán tenía la marca en la espalda y dan aviso a la policía. Botrán en realidad era un delincuente, integrante de una banda criminal que se llamaba la Sociedad de los 10.000, apodado el burlamuertes. Su nombre verdadero era Santiago Yaques Collín. Ese era el verdadero nombre. Entonces, tras el descubrimiento de Michoniu y Poiret, señores, Botrán fue apresado, fue llevado por la policía. Los inquilinos vieron mal a Poiret y Michoniu por haber delatado a Botrán. Se fueron de la casa. Oye, la señorita Victorina recuperó su lugar, el lugar que su padre nunca le había dado. Tras la muerte de su hermano, ahora ella es nombrada como heredera. Ella se irá de la pensión. Mira, la pensión se va quedando sin inquilinos. Vautrin capturado, Michoniu y Poiret se fueron, Couture y Victorina también se van, y la pensión va quedando, mira, así poco a poco se va despoblando. Y en eso ya vamos llegando nosotros a ver el final del padre. Goriot, que había caído enfermo, y ¿quiénes lo cuidan? ¿Sus hijas lo cuidan? Mira, no. 2 jóvenes estudiantes, uno de ellos era Eugenio, un estudiante de leyes, el otro era Bianchón, un estudiante de medicina. En su delirio, Goriot pedía que sus hijas vayan, incluso ¿cómo se llama? A Eugenio y Bianchón, vayan a buscar a mis ángeles, por favor, que vengan mis ángeles, pero no, nunca. Y así, finalmente, Goriot se da su muerte, ¿no?
Mira que en su muerte, después de su muerte, en su funeral, solo acompañaron 4 personas. Ya, las hijas, ¿tú crees que las hijas fueron al funeral? No. Eugenio, Bianchón y 2 empleados de la funeraria, nada más. Ellos fueron al funeral de Goriot. Y aquí viene algo muy importante que casi siempre han preguntado en los exámenes. Esto es claro. Muerte de Goriot. Al final de la obra, mira, después del entierro de Goriot, Eugenio se sube a la parte más alta de París y desde allí lanza el reto a la sociedad de París. Eugenio ha perdido los valores, ha perdido principios. Solo le interesa escalar en la sociedad parisina. Y aquí lanza su discurso, reta a la sociedad de París, dice, ahora nos toca a nosotros dos, ahora nos veremos las caras. Eugenio lanza un discurso, lanza un reto a la sociedad parisina. ¿Ya? Muy bien, y con esto termina pues la historia. Chicos, vamos con los temas. Tenemos que acelerar un poquito, ya nos ganó la hora. Temas. 1. El fracaso de un padre. ¿Qué pasó con internet? Se fue y se marchó. El fracaso de un padre. Ya. ¿Qué más? Tenemos acá la corrupción. Pero esto ligado con los personajes. A 3. Ascenso social. Mira, voy a poner ascenso social. Pero a la vez es descenso moral. ¿Quién representa ascenso social y descenso moral? Eugenio. 4. La ingratitud. La ingratitud. Las hijas. Bien. Ahora acá. Fracaso de un padre, chicos. Goriot. En algunos libros van a encontrar la paternidad frustrada. Corrupción, vale, corrupción. Bautrín, Botrán. Ascenso social y descenso moral. Eugenio. La ingratitud. Las hijas Delfina y Anastasia. Niñitos, hemos terminado. Gracias por escucharme.